Manual de Estudios Bíblicos. Conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana. Lección número 21. Acerca de Jesucristo. Introducción. Después de haber estudiado detalladamente lo que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la personalidad de Dios el Padre a través de sus atributos divinos, estudiaremos lo que ellas enseñan con referencia a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo, tal como lo expusiera en la introducción a este capítulo. Concepto bíblico acerca de Jesucristo. Las Santas Escrituras nos proporcionan un amplio panorama acerca de la cristología, la cual está relacionada con el estudio referente a Cristo, el Mesías divino. Ellas declaran que Jesucristo es el Hijo de Dios, Redentor y Salvador del hombre, único mediador entre Dios y los hombres. Solo a través de Él se obtiene la vida eterna. Él es uno con el Padre, y se le confiere literalmente varios de sus atributos divinos. Declaran que Él fue sin pecado, murió, resucitó y ascendió al cielo, de donde vendrá nuevamente para recompensar a cada uno según hayan sido sus obras. El Cristo, el Hijo de Dios. Al respecto, consideremos lo que nos dicen los siguientes pasajes de las Escrituras. Juan, capítulo 9, versículos 34 al 38. Respondieron y dijéronle: En pecados eres nacido todo, ¿y tú nos enseñas? Y echáronle fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole, díjole: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús: ¿Y le has visto? Y el que habla contigo, él es. Y él dice: Creo, Señor, y adórole. Mateo, capítulo 16, versículos 15 al 17. Él les dice: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre, que está en los cielos. El apóstol Pedro también reconoció esta particularidad atribuida al Mesías, según lo expresa Juan en su relato. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón: Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Juan capítulo 6, versículos del 67 al 69. Este concepto de Padre e Hijo con referencia a Dios y a Jesucristo no está basado en las creencias de las religiones politeístas que conciben la unión conyugal entre un Dios y una diosa a través de la cual dan lugar a la procreación de un hijo catalogado también como Dios. En el caso de la teología cristiana, el concepto de Padre conferido a Dios se concibe desde el punto de vista del ser creador de la vida y de todo el universo, mientras que la concepción de Hijo conferida a Jesucristo se idealiza no solamente a partir de su formación humana en el seno materno, por los efectos del poder creativo de Dios, sino, además, por su elección como el Mesías descendiente de David, designado para ser rey y libertador de su pueblo. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14, Dios le habla a David acerca de su hijo Salomón y le dice: Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo.
Esto lo dice, aunque bien sabemos que no fue engendrado por Dios, aunque las Escrituras hacen mención en Salmos 2, versículo 7, refiriéndose al Hijo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Según especialistas en el idioma original hebreo, la palabra de la cual se traduce engendrar en este pasaje no se refiere de ninguna manera a una fecundación de carácter biológico. Consiste en un hebraísmo que alude a un nuevo nacimiento, un cambio de estatus basado en la ordenación y coronación como rey ungido por Dios, por lo cual este salmo era leído cada vez que se ungía a un rey en Israel bajo el decreto divino. De igual manera, el concepto de hijo es aplicado muchas veces en el Nuevo Testamento sin nada que ver con un proceso basado en la relación conyugal. Ver el código QR en la página de la bibliografía en el libro impreso o de preferencia vea el libro electrónico con los vínculos externos integrados. Las Escrituras lo declaran el Hijo preexistente. Consideremos lo que dicen los pasajes siguientes. Juan, capítulo 8, versículos 56 al 58. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Dijéronle entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Díjoles Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En otras ocasiones, nuestro Señor hizo declaraciones semejantes a las expuestas en el pasaje anterior. Consideremos las siguientes. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Juan, capítulo 17, versículo 5. Además de ello, señaló: si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan capítulo 3, versículos 12 y 13. En Juan capítulo 6, versículo 38 dice también el relato: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y luego indicó: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. Juan, capítulo 6, versículos 61 y 62. Según el concepto teológico generado por estas declaraciones de las Sagradas Escrituras, antes de que el Hijo fuera concebido en el vientre materno, ya existía como una derivación del mismo Dios. Dio lugar a la existencia de un ser divino, asignado para la suprema misión mesiánica para la cual debía formar parte de la naturaleza humana mediante su encarnación en la criatura que conocemos actualmente como el Niño Jesús. En correspondencia, las Escrituras se refieren a Él como Dios manifestado en carne, no porque haya sido Dios el Padre quien se humanizó en persona, sino el Hijo por cuanto es una emanación suya. Ver Juan capítulo 1, versículo 14 y Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Consideremos los pasajes siguientes. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Lucas capítulo 1, versículos 30 y 31. Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Las Escrituras hacen alusión a Él, identificándolo con diferentes títulos y cualidades, que lo relacionan con sus funciones. Consideremos al respecto los pasajes siguientes. Salvador, Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Mas el ángel les dijo:
no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Juan, capítulo 4, versículos 41 y 42. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, Redentor. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. En su declaración a la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo les dice: mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Los detalles relacionados con su función como Redentor y Salvador de la humanidad, así como los alusivos a su resurrección, los tomaremos en consideración en las lecciones número 43, 45 y 46. En él tenemos vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Único mediador entre Dios y los hombres. Las Sagradas Escrituras no declaran ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino a Jesucristo, el Hijo. Al respecto, consideremos lo que nos dicen los pasajes siguientes. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En su primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en sus tiempos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Él es uno con el Padre. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, una cosa somos. Juan capítulo 14, versículos 8 al 11. Dícele Felipe: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dice: ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En otra ocasión, el Señor manifestó: para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Juan capítulo 17, versículos 21 y 22. Él fue sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El testimonio del ángel de Dios lo declara santo antes de su nacimiento, o sea, sin pecado. Y respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. De este último pasaje citado se puede deducir claramente que la expresión referida por el ángel a María, lo santo que nacerá, significa también que Él fue sin pecado. Él es también verdadero hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. En los pasajes bíblicos citados, en estos dos últimos temas se refleja claramente que Jesús es tanto divino como humano, o sea que posee las dos naturalezas. Estos detalles los tomaremos en consideración más explícitamente al tratar el tema de Jesucristo, el Redentor divino. Él es el ungido de Dios, el Mesías. Este título, según la declaración del diccionario expositivo Vine, implica la unción para un oficio o función especial, lo que es lo mismo ser escogido para ello, según se puede apreciar en la declaración del último de los pasajes que se citan a continuación. Lucas capítulo 4, versículos 17 al 19. Y fuele dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. En Salmos 2, versículos del 1 al 3, las Escrituras hacen alusión al Mesías iniciando con una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? ¿Estarán los reyes de la tierra y príncipes? ¿Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas? También Ana, según Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10, nos cita: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tornará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra y dará fortaleza a su rey, y ensalzará el cuerno de su Mesías. Igualmente, Andrés, uno de sus discípulos, lo reconoció como el Mesías según lo expresa el siguiente relato.
Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan, y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón, y díjole: «Hemos hallado al Mesías», que declarado es el Cristo. Véase Juan capítulo 1, versículos 40 y 41. Puede acceder al texto bíblico a través de los vínculos integrados en el libro electrónico. Consideremos además la confesión del mismo Jesús a la mujer samaritana. Dícele la mujer: «Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas». Dícele Jesús: «Yo soy que hablo contigo». Juan capítulo 4, versículos 25 y 26. Origen de su nombre. El nombre actual, Jesús, es una innovación de Jesús. El origen procede del hebreo Yeshua. Véalo en el libro impreso o de preferencia en el libro electrónico con los vínculos externos integrados. Atributos de Dios conferidos a Jesucristo. Los atributos de Dios el Padre le son conferidos también a Jesucristo el Hijo. Esto refleja una prueba más del nivel de deidad que las Sagradas Escrituras le confieren al Mesías. El valor de cada uno de estos atributos y la magnitud de ellos en el Hijo son los mismos que vimos en los atributos de Dios el Padre. Al respecto, consideremos los pasajes siguientes con sus respectivas menciones. Naturaleza espiritual. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 44 al 47. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Existencia propia. Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Eternidad. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamárase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y vimos, y testificamos, y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, y nos ha aparecido. De acuerdo con la declaración de estos pasajes, la eternidad del Hijo le es atribuida a partir de la concepción de la teología cristiana, que lo define como una emanación de Dios el Padre, y por ende consubstancial con Él, tal como lo podemos apreciar en el estudio acerca de la Trinidad. Omnipresencia. Mateo, capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy, en medio de ellos. Juan, capítulo 1, versículos 47 al 50. Jesús vio venir así a Natanael, y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Dícele Natanael:
¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y díjole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Omnisciencia. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El apóstol Juan hace alusión a la omnisciencia del Hijo de Dios cuando declara que el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Por otro lado, Marcos testifica que conociendo Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Marcos capítulo 2, versículo 8. Omnipotencia. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Inmutabilidad. Aunque este atributo divino no le es conferido literalmente en las Escrituras al Hijo de Dios, evidentemente los únicos cambios que se le pudieran atribuir a Jesucristo serían en relación con el hecho de haber tomado parte de la naturaleza humana con sus efectos consecuentes, lo cual hizo únicamente para poder llevar a cabo el acto de la redención por la humanidad. Todo estaba predeterminado desde la eternidad misma, por lo que no se puede admitir como un cambio imprevisto o de carácter evolutivo. No obstante, en cuanto a los factores dependientes de su naturaleza divina, las Escrituras dicen que Él no cambia. Consideremos, por ejemplo, la alusión acerca de su fidelidad, según la declaración de los pasajes siguientes. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Bondad. Es evidente que el atributo de la bondad no se registra literalmente tampoco conferido a Jesucristo el Hijo. Sin embargo, al apreciar la manifestación de su inmenso amor, al dar su vida para redimirnos de nuestra condición de pecado y todos los gestos humanitarios que tuvo al sanar a tantos enfermos, resucitar muertos y alimentar a muchas personas como lo hizo en ocasiones, será fácil comprender que dicho atributo le pertenece en toda su magnitud. Justicia. Mateo capítulo 27, versículos 16 al 19. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato: ¿Cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él, diciendo: No tengas que ver con aquel justo,
porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Pilato lo catalogó como justo, según lo declara el relato en Mateo capítulo 27, versículos del 22 al 24, donde les inquirió: ¿qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? Dícenle todos: sea crucificado. Y el presidente les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos gritaban más, diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros. Mientras que Lucas nos dice que, como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Lucas capítulo 23, versículo 47. Veracidad. Juan capítulo 1, versículos 14 y 17. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Juan capítulo 8, versículos 39, 40 y 45. Díceles Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis matarme, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, y porque yo digo verdad, no me creéis. En otra ocasión, el Señor Jesús se expresó diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conociereis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan capítulo 14, versículos 6 y 7. Sabiduría. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Mateo capítulo 13, versículos 53 y 54. Y aconteció que, acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos, y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? Marcos también testifica en su relato y dice que Jesús salió de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos, y llegando el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, estaban atónitos, diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y tales maravillas que por sus manos son hechas. Marcos capítulo 6, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo se dirige a los colosenses diciendo que en él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Santidad. Lucas capítulo 1, versículo 35. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual, también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La profecía salmódica también lo declara santo según Salmos 16, versículo 10, donde alega: «Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Mientras que el apóstol Pablo atribuye esta profecía al Mesías al exponer en su exégesis de la misma, porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres, y vio corrupción, mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Hechos capítulo 13, versículos 36 y 37. El que Dios levantó es Jesucristo, el Hijo, el cual es declarado santo según esta profecía salmódica. Creador. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El complemento de los detalles relacionados con las actividades de Jesucristo como Creador los tomaremos en consideración en el tema titulado Acerca de la Trinidad. Salvador. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Mas el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Tito capítulo 2, versículo 13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Este mismo concepto acerca de Jesucristo como Salvador le es confirmado a Tito, según el capítulo 3, versículos 4 al 7, donde dice: Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ofrecemos detalles complementarios relacionados con este estudio en una serie de relatos comprendidos en el tema titulado El acto de la redención. Preexistencia de Cristo. Según los diferentes aspectos tomados en consideración en este estudio, es evidente que las Sagradas Escrituras declaran que el Cristo, el Hijo de Dios, es tanto divino como preexistente. Con respecto a su preexistencia, confirmemos las citas bíblicas consideradas anteriormente. El profeta Isaías lo llamaba Padre Eterno, Isaías capítulo 9, versículo 6. El apóstol Juan declara que Él estaba con Dios desde el principio, Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Jesucristo mismo declara su preexistencia, Juan capítulo 8, versículos del 56 al 58 y capítulo 17, versículo 5. Dice además que Él descendió del cielo, Juan capítulo 3, versículos 12 y 13, y Juan capítulo 6, versículos 38, 61 y 62.